Imagina entrar en casa de alguien voluntariamente, que esa persona te invita a tomar algo dentro y conoces bien a esa persona o la conoces de vista durante muchos años, pero lo que no sabes es que nunca vas a volver a salir de esa casa, y menos con vida, pues en los años 80 en Kansas City al menos 6 jóvenes desaparecieron por completo sin dejar rastro. Y eso fue lo que les pasó, es que iban a casa de un conocido o una persona cercana y nunca volvían a salir de ahí. Y lo más inquietante de este caso es que el responsable no se escondía, seguía su vida tan normal camuflado dentro de la sociedad, o más bien dicho, dentro del barrio en el que vivía. Esa persona tenía una tienda de cara al público, pero lo que no sabían sus clientes es que dentro de su casa pasaban cosas raras. Entraba gente y nunca salía de ahí. Hoy vamos a hablar de Robert Berdella, uno de los asesinos más sádicos de Estados Unidos, al que también se le conoce por su apodo el carnicero de Kansas City. Así que no me enrollo más y empecemos el vídeo. Robert Berdella nació en Ohio en el año 1949. Desde pequeño fue descrito como un niño inteligente pero extremadamente solitario. No encajaba con la sociedad ni con los amigos del colegio y prefería estar siempre solo, aislado, sin hablar con nadie. Su padre, que lo golpeaba casi a diario con una correa de cuero, trabajaba como colocador de tinte para Ford Motor Company y su madre era ama de casa. La figura dominante siempre fue su padre, un hombre estricto, un hombre dominante y un hombre emocionalmente abusivo. Robert creció bajo una constante sensación de humillación y control sin muestras reales de afecto. Su padre repentinamente muere a los 39 años. En los años 70, Robert decide irse de su ciudad natal y se fue a Kansas City. Allí, Robert abrió un negocio, era una librería de antigüedades, la cual la llamó Bob's Bizarre Bazaar. A medida que iba pasando el tiempo, Robert cada vez se hacía más conocido en el barrio. Precisamente tenía amistades dentro del barrio y clientes habituales que le compraban o le solían comprar muchas de las colecciones que él tenía. Pero en privado su vida era muy distinta. Berdella tenía un diario personal en el cual escribía cada día rigurosamente durante muchos años. En ese diario no escribía reflexiones comunes como podríamos hacer nosotros, sino que iba un poco más allá. Escribía sobre dominación, control y fantasías violentas. También mostraba interés por prácticas médicas y químicas, no desde la curiosidad académica, sino desde la experimentación. Pero todo esto nadie lo sabía. Lo escribía en su diario personal que nadie había visto y que nadie conocía. En 1984, cuando Robert tenía 35 años, cruzó una línea que nunca debió sobrepasar. Conoció a un joven llamado James Ferris, que frecuentaba mucho por la tienda y era un cliente habitual. Así que Robert un día, usando esa mezcla de simpatía y manipulación, convenció a James a ir un día a su casa para enseñarle precisamente otra de las colecciones que tenía escondida y que nadie había visto a la luz todavía. Lo tenía guardado en su casa, no era para la venta, sino que eran piezas de coleccionista. James aceptó sin problema, porque era Robert, era un hombre conocido, era un hombre educado y era un hombre que todo el barrio conocía. Una vez James llega a casa de Robert, pues como es habitual te ofrece unas bebidas, algo para comer, y James, como era obvio, no dijo que no. Pero ahí había una trampa, y es que había inyectado drogas y algún somnífero que a los pocos minutos James quedó totalmente inconsciente. Cuando la víctima despertó, estaba totalmente inmovilizada en el sótano de casa de Robert. Durante días e incluso semanas sometió a la víctima a abusos constantes. Todo era registrado en ese diario que os hablaba al principio, el diario privado de Robert, que con cierta precisión clínica apuntaba todos los detalles que le pasaban a su amigo James, sus reacciones, cuándo comía, dónde dormía, si lloraba, si intentaba gritar, apuntaba absolutamente todo en ese diario. Robert lo mantuvo durante varias o 3 semanas, hasta que finalmente James no pudo sobrevivir. Cuando murió, lo que hizo Berdella fue desmembrar el cuerpo, es decir, mutilarlo y arrancarle todas las extremidades, y se deshizo del cuerpo sin levantar sospechas. En ese momento Robert pudo testear todo eso que decía en su diario de control, de agresividad, de manipulación y todas esas cosas, las pudo emplear con su amigo James, una pobre víctima que se creía que era su amigo, pero escondía detrás algo peor. Era un criminal y era un asesino, que esto solo acababa de empezar.
Entre 1984 y 1987, al menos 6 jóvenes pasaron por casa de Robert Verdela. El patrón se repetía con una frialdad casi metódica. Verdela no buscaba una confrontación directa, sino buscaba fragilidad. La mayoría de los jóvenes que conoció eran jóvenes homosexuales, sin un hogar estable, con problemas de adicción y alejados de sus familias. Algunos llegaban a su vida porque necesitaban un hogar para dormir y otros simplemente necesitaban a alguien que les escuchara. Y Verdela precisamente sabía escuchar muy bien. Tenía fama de ser amable, excéntrico y también generoso. En su tienda de artículos de antigüedad se mostraba como una persona culta, interesado en el ocultismo, la jardinería y la música clásica. Pero una vez dentro de su casa, la película cambiaba por completo. Las víctimas perdían su libertad casi de inmediato. Utilizaba ciertas drogas para que el sistema motriz de esas personas decayeran cada vez más para que el cuerpo no les respondiera. Una vez el cuerpo no respondía, comenzaba el encierro. Verdela documentaba todo lo que hacía, no solo en el diario, sino también por fotos. Tenía una cámara Polaroid en la que grababa y sobre todo fotografiaba a las víctimas. El objetivo de Verdela no era matar rápido, sino que era prolongar su sometimiento, que él fuera el responsable, que decidiera cuándo matar a sus víctimas y tenerlas bajo control. Alguna de sus víctimas solo sobrevivía algunos días y otras sobrevivían semanas enteras. Durante el día, Verdela abría su tienda, hablaba con clientes, atendía a vecinos, compraba en el supermercado, saludaba con normalidad y nadie notaba ruidos extraños. Nadie hacía preguntas, pero en cambio por la noche regresaba a su vida criminal. Hasta el momento, durante esos años parecía todo perfecto, nadie sospechaba de nada y lo tenía todo bajo control, pero hasta que un día Tracy Vileyo fue quien rompió ese silencio. Después de semanas de cautiverio, debilitado por las drogas, el dolor y el encierro, encontró un momento mínimo de descuido. No fue una huida heroica ni planificada, fue una desesperación. Gravemente herido, desnudo y desorientado, logró salir de la casa y caminar como pudo por el vecindario, apenas consciente de dónde estaba. Se fue al primer vecino que encontró y golpeó inmediatamente su puerta. No le pudo explicar mucho, pero su cuerpo hablaba por sí solo. Rápidamente el vecino llamó a la policía explicándoles lo que había sucedido, que había un hombre prácticamente sin ropa, con muchos rasguños y que decía que había estado encerrado en un sótano de casa de su vecino, es decir, de Robert Verdela. Cuando los agentes llegaron a la casa de Robert, él no estaba ahí. La escena que encontraron fue aún más inquietante. Como comentaba, había fotografías Polaroid que documentaban todo lo que había pasado en ese sótano. Imágenes tomadas no como recuerdos, sino como registro. También encontraron diarios detallados escritos por él mismo, donde había anotaciones meticulosas sobre fechas, comportamientos y reacciones. A medida que avanzaban y registraban la casa de Verdela, se dieron cuenta de que no eran crímenes aislados, sino que era una actividad que había sostenido durante un tiempo. Ante ese escenario, Verdela decidió declararse culpable. La decisión de declararse culpable tuvo un objetivo muy claro y ese era evitar la pena de muerte. Con la declaración cerró esa oportunidad de que se alargara el juicio y salieran más pruebas todavía y eso hiciera que lo declararan pena de muerte. Así que Robert fue condenado a cadena perpetua y nunca ofreció unas disculpas públicas de cara a los familiares de las víctimas. Tampoco confesó una explicación clara por qué lo había hecho o qué era lo que le había impulsado a cometer esos crímenes, porque muchos asesinos en serie lo que acaban confesando es por qué cometen los crímenes. Por ejemplo, me viene algún caso a la cabeza donde el asesino comenta en que él no era el responsable de los actos, sino que había una voz interna que le decía que matara. En este caso, Robert Verdela no confesó absolutamente nada, no declaró en ningún medio de comunicación y sobre todo obtuvo silencio absoluto. En prisión, Verdela pasó sus últimos años alejado de la atención pública. No buscó rendición ni dejó ni una confesión final que ayudara a cerrar la historia. Algunos años más tarde, en 1992, murió en prisión por causas naturales. También una muerte un poco extraña, no porque se encontraran indicios de que lo asesinaran o que tuviera
tuviera ciertos problemas dentro de prisión, sino que murió por causas naturales a los 43 años, y que no acaba de encajar esa teoría en algunos investigadores o criminólogos. Aunque esas sospechas, ¿no?, de la muerte que tuvo Berdela en prisión luego fueron descartadas porque se supo que tenía ciertos problemas cardíacos y respiratorios, y luego la versión oficial es que murió de un infarto en prisión. En resumen del caso, Robert Berdela no parecía un monstruo, y por eso quizá logró hacer tanto daño durante tanto tiempo sin tener ningún tipo de sospechas. Y una persona totalmente integrada dentro del barrio. Desde fuera no se imaginaban todo lo que había detrás de Robert. Decían que era una persona amable, una persona bondadosa, una persona incluso un poco fría, pero fría en el sentido de quizá timidez. Y esa es la parte más inquietante de esta historia, que el horror no se presenta siempre como algo evidente, sino como alguien que saluda, sonríe y pasa totalmente desapercibido dentro de la sociedad. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el caso, así que, como siempre os digo, si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido, por favor darle un like, comentar y sobre todo suscribiros, porque eso me ayuda mucho a ir creciendo el canal y sobre todo a ir generando más contenido. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, nada más, descansar y nos vemos el próximo vídeo. ¡Chao!